Hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y el tema de hoy es muy interesante. Es acerca de la pérdida parcial o total de su visión, es decir, la ceguera. Para ello ya tenemos al especialista de casa, el doctor Adrián Coulson, para darnos todas esas recomendaciones acerca de este tema. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Yerly. Muy buenos días a toda la televidencia por estarnos escuchando sobre este tema que es bien importante, porque como bien dijiste, la ceguera es la pérdida parcial o total de la visión de uno o ambos ojos, pero hay una forma, digamos, diferente de definirla. Yo la diría que es como una catástrofe a quien la sufre, porque imagínate, ¿no? Nuestros ojos son la ventana al mundo y perderlos, pues quienes lo padecen, realmente se les afecta muchísimo su calidad de vida. Doctor, es un tema muy interesante porque yo creo que más de alguna persona conoce a alguien que tiene pérdida total de su visión, pero nunca nos hemos preguntado cuál fue la causa que desencadenó este problema en esta persona, así que me gustaría que habláramos de eso. Mira, es una muy buena pregunta con respecto a la causa, porque cuando alguien tiene una pérdida de la visión, lo primero que se le viene a la mente es el oftalmólogo. Y si bien es cierto, muchísimas causas son de causas oftalmológicas, existen un grupo inmenso de causas que son propias del neurólogo. Vamos a hablar un poquito de ambas causas, ¿no? Dentro de las principales causas de pérdida de la visión podemos dividirlas en las causas que son traumáticas y las no traumáticas. Obviamente, con tantos accidentes que vemos automovilísticos, en motos, etcétera, el trauma ocular es una causa muy importante de ceguera, sobre todo en individuos jóvenes, ¿verdad? Pero después, dentro de las causas no traumáticas, podemos dividirlas en las causas que son propiamente oculares y las que tienen que ver con el sistema de conducción del impulso de la visión, es decir, el nervio óptico y la corteza cerebral. Y para esto quiero hablar un poquito cómo se da la visión. Nosotros tenemos una capita que se llama la retina, que queda en el fondo del ojo, y a partir de ahí los estímulos luminosos son captados, viajan a través de una estructura que se llama nervio óptico, posteriormente llegan a otra estructura que se llama quiasma óptico, luego cintilla óptica y luego el cerebro, que es en el lóbulo occipital. En realidad, en el lóbulo occipital es donde se decodifica la visión. Entonces, si se daña el nervio, el quiasma, la cintilla o un daño al cerebro, puede haber pérdida unilateral, bilateral o unilateral de un campo de la visión. Por ejemplo, hay enfermedades en donde se va a perder solamente la mitad temporal, por así decirlo, la mitad izquierda de un campo. En otras se van a perder la mitad bilateral de los campos. Es decir, por ejemplo, hay pacientes que pierden toda la visión periférica, aunque conservan la visión medial. Este es el típico caso, por ejemplo, de los tumores de la hipófisis, como los macroadenomas. Pero bien, hablando un poco de las causas oftalmológicas propiamente dichas. Ya hablamos de las traumáticas, pero también pueden haber otras que las podemos dividir en causas agudas o causas crónicas. Por ejemplo, una hemorragia del vitro, que es una sustancia como gelatinosa, acuosa, que sirve para poder restringir muy bien los objetos. Si eso se llena de sangre, el paciente va a perder de manera aguda la visión. Por ejemplo, si hay un desprendimiento no traumático de la retina, como se ve en algunas enfermedades autoinmunes, el paciente puede perder la visión. O por ejemplo, de manera más crónica, el típico ejemplo son las cataratas, que eso es de la cámara anterior. Una de las causas más frecuentes de las cataratas es la diabetes. Pero también en los niños puede haber, que son las cataratas congénitas, que se pueden presentar en la infancia o durante las edades medias de la vida. Y esas son principalmente las causas propiamente que tienen que ver con el globo ocular. Luego hablamos las causas del nervio óptico. Y entre las causas del nervio óptico existen un sinnúmero, pero son un sinnúmero grande, que sería muy complejo tratarlos en la entrevista, pero podemos decir que dentro de las causas principales está la inflamación del nervio óptico. La inflamación, que nosotros le llamamos neuritis óptica, generalmente se debe a procesos desmielinizantes, por ejemplo la esclerosis múltiple, por ejemplo una enfermedad que se llama enfermedad de Witt o una enfermedad que se llama anti-NMO.
Pero también pueden haber causas inflamatorias sistémicas, como por ejemplo el lupus. También podemos hablar de causas tóxicas, como algunos medicamentos, algunas drogas. Y una causa muy importante, sobre todo en países en vía de desarrollo, que gracias a Dios cada vez vemos menos por la suplementación en los alimentos, es la deficiencia de vitamina A, que sobre todo es una ceguera de tipo nocturna y bilateral. Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Cuando un paciente llega y dice, tengo pérdida de la visión, el médico que atiende al paciente tiene que estar en la obligación y estar en el conocimiento de las causas y hacer preguntas de ¿cuándo le comenzó esa pérdida de la visión? ¿Es solamente en un ojo o son en los dos ojos? Tener en cuenta mucho las enfermedades que tiene el paciente, por ejemplo, el tema de la diabetes. Estos pueden ser los tipos de ceguera, doctor. Son los tipos. Todas estas van a ser causa de la ceguera, pero para yo descubrirla tengo que ver el contexto del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo una ceguera en un niño de 10 años que una ceguera en un paciente de 60 años. Claro. No es lo mismo algo que se presentó de manera aguda que algo que se viene presentando a lo largo del tiempo. Sí. No es lo mismo que de en un ojo que de en ambos ojos. Claro. Entonces, estos son los elementos que al médico le van a ayudar para determinar cuál es la causa, porque algo muy importante es definir la causa de la ceguera. Sí. ¿Qué pasa, doctor, con niños o recién nacidos que ya nacen con una pérdida total de su vista? Aquí el problema, entonces, en este caso sería la mamá hizo algo para que este niño naciera de esta manera. No necesariamente. Existen, por ejemplo, causas infecciosas durante el embarazo que pueden generar una pérdida de la visión. También existen causas congénitas o causas que se dan propiamente durante el trabajo de parto, como por ejemplo la hipoxia, una hipoxia severa, un sufrimiento fetal, puede generar esta pérdida de la visión. Y entonces eso ya va a ser, por ejemplo, el pediatra, el neonatólogo que va a definirlo bien. Todo niño, por ejemplo, que tuvo un parto muy laborioso, muy trabajado, que duró mucho tiempo, que las cosas no salieron bien durante el embarazo, tiene que seguirlo el oftalmólogo a lo largo del tiempo. Una causa bien importante es la prematurez. Los niños prematuros tienen que darse un seguimiento para ver si su visión tuvo alguna consecuencia. Hablemos acerca, doctor, ahora del tratamiento para las personas que tienen ceguera. Bueno, es muy importante esa pregunta, Yerlin, pero antes me gustaría aclarar un poquito a quién tiene que ir el paciente, a qué médico tiene que ir el paciente. Bueno, en principio, todo médico de primer contacto debería estar en la capacidad de poder hacer el abordaje inicial, es decir, a través del interrogatorio y del examen físico, dirigir o tener una idea de por dónde puede ir la cosa. Así que el médico de primer contacto, además de examinar e interrogar muy bien al paciente, debería de hacerle uno de los exámenes clínicos más importantes para evaluar o determinar la causa de la pérdida de la visión, que es el fondo de ojo. El fondo de ojo se realiza con un instrumento que se llama oftalmoscopio, en donde con una lucecita se va y tiene que ver muy de cerca la pupila del paciente y así poder observar cómo están los medios de refracción visual y la retina. Y aquí encuentro un problema, el primer problema en el abordaje de esto. Muy pocos médicos de primer contacto inclusive tienen el oftalmoscopio para examinar al paciente. Si una persona va con pérdida de la visión y el médico de primer contacto no le realizó un fondo de ojo, la evaluación fue totalmente incompleta. Otra cosa que debe de hacer el médico de primer contacto es evaluarle a través de las cartillas cuánto tiene de agudeza visual. Y aquí también quiero hacer una aclaración, y esto inclusive va dirigido si tenemos médicos en la televidencia, que ellos tienen que cambiar un poco ese tema del abordaje, porque a veces se cree que solo es obligación del oftalmólogo irle a medir la agudeza visual. Eso no es cierto. Eso es parte del examen físico rutinario que debemos de realizarle a los pacientes. Entonces el médico tiene que hacerle la evaluación de la cartilla para ver cuánto es la agudeza visual. La agudeza visual normal debería de ser 20/20. Quiere decir que ve a 20 metros lo que debe de ver a 20 metros. Y ahí
Si el paciente ya tiene una agudeza visual afectada, como por ejemplo 20/40, 20/80, 20/200, ya tenemos un problema. Entonces después de ahí le tiene que hacer otro examen que se llama lente de estenopeico. No sé si alguna vez ha ido al oftalmólogo, que te ponen como unos hoyitos para ver si se recupera la refracción visual. Si el paciente con esos hoyitos mejoró la visión, es un problema de refracción visual y lo que necesitan son lentes. En todo caso, un chequeo por el oftalmólogo. Pero si ese paciente, por ejemplo, que tiene afectada la visión 20/80, se le coloca el lente de estenopeico y no mejora la visión, seguramente no sea un problema de refracción visual y forzosamente requiere una evaluación más profunda. Entonces, en ese caso, tal vez lo refiere al oftalmólogo y el oftalmólogo ya le hace un examen clínico más, digamos, minucioso, que se llama la oftalmoscopía indirecta. No sé si alguna vez ha ido, que te ponen sobre una camarita que aquí se mueve, ya es un aparato más grande y ahí ya se mide la presión ocular, ya el oftalmólogo mide todo lo que es el globo ocular. Ahora, para los oftalmólogos, si el paciente tiene la pérdida de la visión y a través de esa oftalmoscopía indirecta no lograron detectar un problema, tienen que enviarlo al neurólogo, porque nosotros tenemos que evaluar lo que está detrás del globo ocular. Las estructuras ya mencionadas, claro que sí, tiene que ser una cadena como de relevos para lograr hacer el diagnóstico. Entonces va del médico de primer contacto, que puede ser un médico general, un médico internista, un emergenciólogo, etcétera, manda al oftalmólogo, el oftalmólogo no encontró un problema en el globo ocular, tiene que ir al neurólogo y nosotros vamos a terminar de estudiar todo lo que está detrás del globo ocular para definir si estamos frente a una neuritis, frente a un tumor, frente a un infarto, frente a una trombosis de la arteria oftálmica. Doctor, una pregunta. ¿Pacientes que ya tienen una ceguera total, tienen un tratamiento o ya no? Mira, en realidad si el paciente tiene una ceguera total y es de causa, digamos, neurológica, no logra o tiene mucho tiempo el paciente de tenerlo, pues muchas veces va a ser muy difícil restablecerle la visión. Porque, por ejemplo, si es por afectación del nervio óptico o de las estructuras nerviosas, la neurona no es una célula que se repare. Por ejemplo, si el paciente tiene un trauma con una enucleación, pues ahí jamás va a recuperar la agudeza visual. Pero en los casos que son, por ejemplo, no traumáticos, por eso es importante, Yerlin, que se atiendan a tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo he dicho en los sinnúmero de programas que he estado aquí? Que en la mayoría de las patologías tenemos atención de los pacientes de manera tardía. Ya sea porque el paciente o el familiar van atrasándose sus diagnósticos o que con una vitamina esto va a mejorar, etcétera, o más tristemente porque los médicos de primer contacto demoran un buen tiempo en referirlo al especialista, o a veces el paciente va donde el oftalmólogo y el oftalmólogo a veces no lo refiere al neurólogo. Ahí son como los principales baches que tenemos. Por ejemplo, hay enfermedades que se deberían de atender en una semana y nosotros lo vemos hasta 8 meses después. ¿Qué pasó? Se le estuvo poniendo gotita y en realidad el problema del paciente era más grave de eso. Por ejemplo, una esclerosis múltiple. Sí, y una persona definitivamente que no se trata su vista y empieza a presentar problemas puede llegar al punto de tener ceguera total. Claro que sí, y eso cuando, por ejemplo, nosotros tenemos las enfermedades desmielinizantes, que el típico paciente... Mira, las enfermedades desmielinizantes son mujeres jóvenes, ¿ya? Que empiezan con un ataque al nervio, que quiere decir dejaron de ver, pero estas enfermedades pueden presentarse de manera insidiosa. El ataque puede generar, después del ataque, al tiempo el paciente recupera la visión. Entonces ahí el paciente dice, bueno, habré tenido algo, fue donde el médico y le dio una vitamina y recuperó la visión. Y después empiezan a haber ataques, pero cada vez que el paciente tiene un ataque al nervio óptico, hay un daño que remanente, claro, que en el futuro lo va a llevar a una ceguera. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, una enfermedad que se llama enfermedad de Vigo, neuromielitis óptica, que es una enfermedad que no es tan frecuente, pero tampoco es tan infrecuente. Tengo muchos pacientes con este tipo de problemas. Dejaron de ver bilateralmente, o sea, perdieron la visión de sus dos ojos,
gotitas y lo que requería ese paciente eran medicamentos llamados inmunoterapia, como por ejemplo corticoides a alta dosis u otros medicamentos como anticuerpos monoclonales que son ya bien complejos de manejo del neurólogo. Pero ¿cuál es la tristeza de lo que ocurre con estos problemas? Oiga, ¿desde hace cuánto tiempo usted empezó con este problema? No, doctor, es que hace 8 meses me dio el primer evento. ¿Y dónde fue? No, es que me dieron unas gotitas y ahí. Entonces, este atraso, este retraso en el diagnóstico es lo que hace que tenga las consecuencias fatídicas o fatales a la visión, que es la pérdida total. Ahora, hay enfermedades que no solo van a generar la pérdida de la visión, hay enfermedades que pueden matar al paciente si no se diagnostican a tiempo. Sí, definitivamente, doctor, aunque suene trillado, pero no hay que automedicarse. Es la mejor recomendación y visitar al especialista lo más pronto posible. Le agradecemos por este tan importante tema. Me gustaría que nos brindara sus contactos y dónde podemos localizarlo. Claro que sí, Yerlin. No quiero despedirme sin antes decirles que uno, cuando tiene un problema de pérdida de la visión, no debe como paciente quedar tranquilo hasta que tu médico te dé un diagnóstico específico. Claro. Y de ahí los tratamientos van a depender de la causa, porque existen muchos tratamientos para tratar, valga la redundancia, la pérdida visual. Los números de contacto están ahí, el 222-33-200. Algo bien importante de tener en cuenta que puede requerir un manejo multidisciplinario. Muchos pacientes que llegan con pérdida de la visión tenemos que entrar muchos médicos en el manejo, el oftalmólogo, el neurólogo, el reumatólogo, etcétera, para que al paciente se le garantice que va a recuperar su visión. Muchísimas gracias por la atención. Excelente, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos próximamente con esos temas tan interesantes para nuestros amigos televidentes. Vamos a finalizar por este lado y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio, que hay mucha más información. Adelante.